Buenas, apreciados estudiantes. Bienvenidos al tercer video tutorial de la asignatura de Biología, dirigida a los estudiantes de segundo año intensivo de la jornada nocturna y semipresencial. Dicho video tutorial lleva por nombre el sistema reproductivo en los animales, cuyo objetivo es describir y explicar los tipos de reproducción que ocurren en los animales. Para ello, comenzaremos definiendo lo que es reproducción. La reproducción no es más que un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos en todas las formas de vida. Cuando hablamos de todas las formas de vida, queremos decir animales, vegetales o plantas, bacterias, hongos, parásitos. Y posibilita la formación de un nuevo individuo, semejante a sus progenitores, es decir, a sus padres. Asegura la continuidad de la especie a través de los tipos de reproducción. La reproducción se clasifica en dos tipos. Tenemos la reproducción asexual y la reproducción sexual. En cuanto a la reproducción asexual, aquí no intervienen dos individuos de sexo distinto para generar un nuevo organismo, sino que a partir de un solo progenitor, es decir, un solo individuo, se crean uno o más seres vivos. Es decir, un organismo se parte o se divide y a partir de ese fragmento que se partió o de la división que ocurrió, se genera uno o más organismos idénticos morfológicamente y con la misma información genética que el progenitor. Este tipo de reproducción asexual se da en animales, como el caso de las estrellas de mar, los pólipos de coral, también se da a nivel de las lombrices de tierra, a nivel de las plantas, algunas bacterias y las levaduras. También tenemos los tipos de reproducción sexual. En este tipo de reproducción sexual intervienen dos organismos de la misma especie, pero de sexo distinto, es decir, una hembra y un macho. Además es necesaria la unión de las células sexuales, que no es más que el espermatozoide y el óvulo, para que realice la fecundación y se forme uno o varios organismos nuevos. Este tipo de reproducción es característica de los animales y las plantas. La reproducción en animales tiene algunas características. En su mayoría se reproducen de manera sexual, es decir, los animales, la mayoría de los animales, la reproducción que es llevada a cabo por una reproducción sexual. Por lo que nacen con distinción sexual, es decir, que nacen machos y nacen hembras. Implica un proceso de cortejo en el cual los machos generalmente se disputan una hembra y le da el derecho a aparearse con ella. Y el vencedor o elegido puede juntarse con la hembra o fecundarla, como en el caso de estos ejemplos que les pongo aquí a continuación. Los loros, aquí estos cisnes, estas jirafas, esta ardilla, estos caracoles que están cortejando a su hembra y fueron los que quedaron seleccionados o escogidos para poder aparearse o estar con ella. También, en algunos casos, esta fecundación es interna. Interna cuando se lleva dentro del organismo. Tiene lugar dentro del cuerpo de la hembra, donde luego se desarrollan los huevos, los nuevos individuos, disculpe, y es expulsado en el momento debido. En otros casos, la fecundación es externa, o sea, tiene lugar en el medio ambiente, ya sea bajo cuidado de los progenitores. En el caso de una reproducción externa tenemos el caso de las ranas, que la fecundación se da externamente. Tipo de fecundación interna. Tenemos los animales ovíparos. La hembra fecundada produce nuevos o huevos que son luego depositados en un nido o en algún lugar adecuado. Ejemplo de ello tenemos las gallinas, tenemos lugar allí las tortugas, tenemos lugar las iguanas. Ellas depositan sus huevos en un lugar determinado o en un nido y generalmente custodiado por sus progenitores. Dentro de ellos se da un proceso de cambio y emergen eventualmente las crías, ya sea en un estadio incompleto, como en el caso de los anfibios o los insectos, que las crías luego deben atravesar una metamorfosis para poder hacerse adultas, o en el estadio completo, como es el caso de los reptiles, cuyas crías son idénticas a los adultos, pero son pequeñas. Y tenemos
otro tipo de reproducción interna como los animales vivíparos, que son aquellos que las hembras son fecundadas, da luz a sus crías ya desarrolladas, listas para existir de manera independiente, aunque bajo la custodia de sus progenitores. En estos casos se producen huevos. En estos casos no se producen huevos, sino que la o las crías se gestan dentro del cuerpo materno hasta que estén listos y luego son paridos. Como el caso de esta perra que está aquí, que está embarazada, tiene su cría internamente y luego cuando da luz, nace. Y en el caso de esta cebra que también está embarazada y también gesta su especie o gesta su individuo internamente y luego sale afuera o a la luz cuando la especie da o tiene el parto o da a luz. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video tutorial y que les sea de mucha ayuda para resolver las tareas asignadas en la asignatura de biología.